Sí, el tema de las jornadas es la agenda actual de los gobiernos locales en la Argentina. Los gobiernos locales están en un proceso de transformación. Tomando el ciclo democrático, en los últimos 34 años han cambiado muchas cosas a nivel sociopolítico. Cualquiera, si habla con un chico joven y le dice, mira, hace 34 años no había el celular, hace 34 años estaba muy mal visto que dos personas del mismo sexo caminen de la mano por la calle, o hace 34 años, por ejemplo, en Argentina casi no existía la desocupación, el chico va a pensar que le estamos relatando un relato fantástico. A nivel de gobiernos locales el cambio es de la misma dimensión. Hace 34 años las expectativas que había en relación a los gobiernos locales eran expectativas relativamente bajas, de una administración de proximidad pequeña. La suma en ese momento 2000 y pico de gobiernos locales argentinos ejecutaban 1.5% del PBI, hoy ejecutan más del 3%, o sea, es un aumento de más del 100%. Los intendentes se siguen quejando, obviamente, porque tienen un aumento de funciones de más que del 100%, y hay una demanda y una presión en términos de cuestiones de la agenda pública que no estaban hace 30 años a cargo, ni se los planteaban en relación a los municipios. Alguna de convivencialidad, de ordenamiento urbano, agenda ambiental, las cuestiones de género, por supuesto, las cuestiones de desarrollo territorial. Hoy ni hablemos de las que llegan por crisis, como la cuestión de la seguridad, digamos. La seguridad era algo totalmente ajeno a los gobiernos locales, y en todos aquellos lugares donde hubo un hecho de sangre importante, etcétera, hay una demanda de la sociedad de que el gobierno local tiene que hacer algo. Y muchas veces ese algo no se sabe bien qué es lo que hay que hacer. El intendente no estaba preparado, ni el intendente ni el gobierno local corporativo no estaba preparado para ese tipo de desafíos, y eso pone una situación de estrés institucional frente a normas que no están preparadas para esa transformación, frente a equipos de gobierno que venían a gobernar el alcantarillado público, los pluviales y el cementerio, y se encuentran con el desafío del parque industrial, la violencia, etcétera. Bueno, en esa transición están los gobiernos locales argentinos, transición que en otros lugares del mundo se dio con alguna anticipación. Argentina tiene algún nivel de retraso en ese sentido, pero rápidamente, sobre todo porque el sistema político es competitivo. Entonces los intendentes se dan cuenta que tienen que responder a esa demanda social o pierden las elecciones, digamos, ¿no? O sea, espabilan o pierden, ese es más o menos. Y en algunos lugares ese nivel de demanda es mucho más alto. La Argentina no es homogénea en ese sentido, y en otros lugares es más bajo. Y bueno, este es un problema que tiene su complejidad. Yo lo estoy presentando así rápidamente, pero que tiene su complejidad, y ese es el tema a trabajar hoy. Habla de nivel más alto, más bajo de demandas. En esa situación, ¿cómo estaría el promedio de los entrerrianos, de los municipios? Bueno, no voy a hablar de lo que no sé, porque no conozco la realidad, pero sí hay más o menos un correlato de que en los lugares donde el dinamismo económico es más alto, la demanda sobre los gobiernos locales es más alta, porque el propio dinamismo económico genera una agenda de problemas. Digamos, donde hay parque industrial hay problemas que no hay donde no hay parque industrial, digamos, y entonces si hay una crisis con el tipo de cambio y cierran la fábrica, hay un problema que donde no está el parque industrial no existe, o los residuos peligrosos no existen donde no está el parque industrial. Y también cuando hay prosperidad, donde hay más actividad económica, hay más excedente, y cuando hay más excedente la ciudadanía no es que se queda más tranquila, sino que tiene demandas más sofisticadas. En los lugares donde no hay excedente las demandas son menos sofisticadas, hágame el agua, ríguenme la calle o ilumíneme el barrio. Donde las personas tienen más recursos económicos, genéreme un centro cultural, permítanme tener un internet de alta calidad, etcétera. No es que desaparecen las demandas, sino que esas demandas cambian. Entonces, de alguna manera, el tipo de presión que hay sobre los gobiernos locales argentinos es también el reflejo de una Argentina que es distinta económicamente, ¿no? ¿Pesa más la necesidad de recursos o el planteamiento de estrategias a la hora de llevar soluciones? A ver, voy a tratar de... Los intendentes creen, la mayoría de los intendentes creen que ellos podrían gestionar mejor sus comunidades si tuvieran más recursos. Eso es la mitad de la verdad. Por supuesto que si tuvieran más recursos, también podría decir yo que si tuvieran más recursos tendrían más posibilidad de desaprovecharlos también, ¿no? O sea, no necesariamente de ejecutarlos bien. Pero digamos que es verdad que muchos intendentes tienen un problema de gestión por los recursos. Pero la otra mitad de la verdad, que es la mitad no dicha, que quizás es, para lo que vale la pena tener un experto es para decir la mitad que no es evidente, digamos, es que el nivel de calificación del gobierno local promedio en Argentina, en términos de calidad de sus datos, calidad de sus cuadros, calidad de la formulación de proyectos, etcétera, es un tema que no se resuelve teniendo más recursos, digamos, ¿no? Si vos no sabés formular un proyecto de pluviales, podés tener la plata que tengas, y no sabés formular un proyecto, podrás contratar a alguien, pero también te tenés como que dar cuenta
de que necesitas contratar a alguien. En muchos lugares hay excedente económico y hay un problema de resiliencia que se llama frente a catástrofes y no contratan a nadie. Y el municipio tiene plata en la cuenta, digamos, ¿no? En la Argentina el nivel de maduración de los gobiernos locales se va a ir dando, digamos. Y por otra parte hay lugares donde también el intendente dice que no tiene dinero en un mar de riqueza. Yo no voy a dar nombres acá porque queda mal, pero en localidades turísticas que están explotando de inversión inmobiliaria y de gente, etcétera, vos hablas con el intendente te dice que no tiene recursos. Cuando vos le decís, pero vos recaudás bien los tributos locales, y cuando te pones a fijar, recauda al 30% los tributos locales en lugares, no en lugares donde la gente es CNBI, etcétera, en lugares donde se está explotando riqueza. Entonces no va a venir Papá Noel y arriba del escritorio tirarle una bolsa de plata. Él también tiene... Gobernar no es solo ejecutar recursos que te da otro, también gestionar vos tu relación presupuestaria con la localidad, con la riqueza. O sea, gobernar no es solo gastar, digamos, ¿no? Entonces, los intendentes que tienen visión construyen legitimidad para poder recaudar y transformar esa visión, y la sociedad en general los avala. Entonces, y la Argentina tiene casos excepcionales en ese sentido. Por ejemplo, en la década del 90, Helio April, intendente de Mar del Plata, hizo un plebiscito para aumentar los tributos locales contra un programa de 26 obras y ganó el plebiscito. La gente votó que le aumenten los tributos y hizo las 26 obras. Le creían al señor, el señor le propuso un programa de 26 obras que eran muy necesarias en Mar del Plata, la gente votó que sí a que le aumenten los impuestos. Entonces, me parece que ahí hay un tema, el tema de recursos o no recursos. Yo creo que los intendentes que tienen visión consiguen los recursos.